¿Cómo me acuerdo de aquel viaje? Era hace muchos años, cuando mis hijos aún eran pequeños. Decidimos hacer un viaje a la costa, algo que siempre habíamos soñado, pero que por una razón u otra nunca habíamos podido hacer. Yeah. You got Big Apple insurance? What do you need? Let's make this quick. I got places to be. If you gotta file a claim, press 1. Let me guess. Someone cut you off? Figures. Want to check the status? Press 2. I know. Hurry it up, right? Te saludo y te doy la bienvenida a este nuevo video. Así como vimos al inicio, el día de hoy vamos a estar viendo cómo OpenAI nos ha dejado disponibles una serie de voces totalmente realistas en las cuales podemos agregar el texto que queramos, y esta herramienta nos va a permitir traducir este texto en una voz. Es decir, esta voz resultante va a estar diciendo todas las palabras y todo el texto que nosotros hayamos suministrado. Y no solamente nos ofrece un sinnúmero de voces, sino que a través del prompt o de descripciones nosotros le podemos ir diciendo qué descripción o qué tono queremos que tenga cada voz. Y lo mejor para analizar esta herramienta es que de una vez comencemos. Como vimos al inicio, esta herramienta nos va a permitir generar texto a voz, tanto en inglés como español, no solo ofreciéndonos múltiples voces, sino también que le podemos dar el toque a la conversación que nosotros queramos. Puede ser profesional, puede ser amigable, puede ser misterioso, de narración. Y una vez generados nuestros audios, podemos descargarlo de una manera sencilla y rápida. Y ya estando acá en la página principal, podemos ver en la parte de arriba las voces, con un total de 11 voces. Y este botón que es como de cambio, que podemos irlo tocando y él va a estar cambiando de manera aleatoria las voces. Pero también lo podemos seleccionar directamente haciendo clic sobre la voz que queramos. Luego tenemos en esta parte lo que es el byte, que sería la entonación que queremos que tenga esta voz o el sentido que queremos que tenga esta voz. Y de igual manera podemos ir cambiando cada una de las opciones, y aquí en la parte de abajo nos da una descripción acerca de la voz que hemos seleccionado. El afecto, el tono, la emoción, la pronunciación, las pausas. En esta parte podemos nosotros jugar con cómo queremos que suene esta voz. A pesar de que ya viene predeterminado con ciertas características, nosotros también podemos alterar esto para que suene lo más parecido a la voz que estamos buscando. De igual manera, acá aparecen 5 voces seleccionadas, pero si le damos a este botón, podemos ir cambiando. Fíjense: gourmet chef, sereno, medieval, sincero. Si le podemos hacer un clic, calmado, dramático, cowboy, instructor de fitness, de crimen, simpático, robot. Fíjense todas las opciones que nos va colocando de manera aleatoria. Y por último, en la parte de script estaría el texto que va a estar leyendo esa voz. También lo podemos nosotros cambiar y colocar el texto que queramos. Fíjense que de manera predeterminada viene en inglés, pero lo bueno es que vamos a ver más adelante que también lo podemos utilizar para español. Y así como vimos al inicio del video, tiene resultados excelentes. Vamos a probar, por ejemplo, esta voz de Aloy, seleccionando el byte de Gourmet Chef. Vamos a ver qué tal suena. Ah, buonissima sera, my friends. Tonight we have something truly special for you. To start, a classic bruschetta al pomodoro. Crispy bread, sweet tomatoes, a drizzle of olive oil. Semplice e perfetto. Fíjense que la entonación es bastante graciosa. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar este texto, lo vamos a traducir a español. Vamos a tomar ahora este texto en español, lo vamos a pegar acá. Fíjense que de momento no nos hace ningún tipo de limitación con los caracteres, lo cual está genial. Vamos a mantener las mismas características de la voz y ahora vamos a darle play para ver cómo se escucha en español. Ah, buenísima sera. Amigos míos, esta noche tenemos algo realmente especial para ustedes. Para empezar, una clásica bruschetta al pomodoro, pan crujiente, tomates dulces, un chorrito de aceite de oliva. Semplice e perfecto. Para el plato principal, osobuco a la milanese, jarrete de ternera braseado a fuego lento,
tan tierno que se desprende del hueso, servido con un rico risotto allo zafferano, dorado, cremoso, bellísimo. Pues fíjense que el resultado es excelente. Fíjense que el uso es bastante sencillo, no tiene nada de complicado. Simplemente debemos seleccionar qué voz nos gusta, con qué tonalidad y listo. Colocamos el texto acá. Y por ejemplo, si queremos limpiar lo que es el script, simplemente hacemos un clic acá en Reset y él nos pone el texto que viene predeterminado. Y si por ejemplo nos gusta lo que ha generado y lo queremos descargar, nos vamos a esta parte que dice Download, hacemos un clic allí e inmediatamente nos descarga nuestro audio en formato WAV, formato WAV. Y lo podemos estar utilizando en cualquier proyecto que tengamos. Y ahora lo que me gustaría mostrarles es cómo podemos nosotros alterar esta parte, lo que es la descripción de la voz, para que suene muy parecido a una voz que nosotros queramos. Entonces con esto podemos nosotros acercarnos o cambiarle esa tonalidad a esa voz que queremos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que debemos mantener esta estructura y por supuesto escribirlo en inglés para que la herramienta lo pueda tomar. Entonces debemos tener la voz, cómo queremos que suene, el fraseo, la puntuación, el tono. Y esto puede variar también de acuerdo a cada voz. Por ejemplo, si seleccionamos chill, fíjense que aquí tiene speech mannerings, pronunciación, tempo. Si cambiamos al otro, tiene emoción, inflexión. Es decir, cada voz tiene distintas características. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con Alloy. Vamos a buscar uno que se llama Friendly. Acá está, Friendly. Vamos a mantener Alloy, Friendly. Y ahora vamos a tomar las características de esta voz. Nos vamos a ir a herramientas como ChatGPT. Entonces lo que voy a hacer es pegar acá en ChatGPT esa descripción. Entonces le digo, ¿puedes ayudarme a obtener una descripción similar a la que te he colocado arriba, pero esta vez describiendo la voz de un anciano? Y por último le digo que la descripción también debe ser en inglés. Vamos a decirle Enter y vemos. Y aquí nos dice que es una voz de una persona adulta o anciana. Y aquí va describiendo cada uno de los elementos. Como está en inglés, vamos a traducirlo. Recuerden que podemos utilizar las herramientas de traducción que tenemos gratuitas como DeepL o Google Translate. Vamos a pegarlo aquí. Es más que todo para que ustedes tengan una idea de qué le estamos pidiendo. Aquí dice afecto y personalidad, sabio y amable, con un porte tranquilo que transmite experiencia. Tono suave, cálido, tranquilizador, con un ligero temblor que le da carácter. Pronunciación clara, aunque con pausas ocasionales cuando el orador reflexiona o elige cuidadosamente sus palabras. Pausas, se hacen pausas para que el oyente reflexione sobre cada consejo o historia. Emoción tierna y compasiva, con una profundidad de comprensión que se siente a la vez personal y universal. Perfecto, me parece súper genial esa descripción. Vamos a colocarla acá. Y ahora le vamos a pedir que nos dé un texto para utilizar esa voz. Aquí le pido que me genere la conversación como si estuviese contando una historia de un viaje con su familia. Perfecto, nos hizo un poco largo. Vamos nosotros a tomar solamente la primera parte. La vamos a colocar acá. En este caso yo estuve probando y la voz de Ash es bastante similar a la de un anciano, así que vamos a probar con esta. Fíjense que cuando cambiamos aquí nosotros la descripción, ya se deselecciona acá arriba el byte, porque básicamente nosotros le estamos diciendo qué byte queremos usar. Entonces vamos a hacerle un clic en play a ver qué tal nos traduce este párrafo. Ah, cómo me acuerdo de aquel viaje. Era hace muchos años, cuando mis hijos aún eran pequeños. Decidimos hacer un viaje a la costa, algo que siempre habíamos soñado, pero que por una razón u otra nunca habíamos podido hacer. No era un viaje lujoso, no, nada de eso, pero había algo especial en aquel tiempo, algo que no se puede poner en palabras con facilidad. Fíjense que el resultado es excelente. Y así de esta manera podemos nosotros ir jugando e ir probando cada una de las voces con la descripción que queramos hasta obtener esa voz o ese tono de la voz que queremos o que estamos buscando.
Y una última cosa que también nos ofrece, si hacemos un clic en esta parte de acá arriba, es que nos muestra el código Python que hay detrás de esta aplicación o de esta herramienta. Acá fíjense que por acá tiene el texto que le colocamos, aquí tienen las instrucciones, aquí tienen las distintas librerías que está utilizando para lograr ese resultado. Así que si lo queremos probar nosotros también en un script de Python, pues aquí tenemos el código de manera sencilla. Por supuesto debemos tener instaladas todas las librerías que aparecen acá y podemos ir testeando también para crear nuestro propio generador de voces. Y también nos ofrece el código en Python, el código en Java y también el código CURL. Así que fíjense que hasta la parte de programación nos la muestra acá de manera sencilla. Vamos a hacer un clic de nuevo a este botón y nos devuelve a nuestra página principal para seguir trabajando en ella. Y ya para culminar, yo espero que te haya gustado todo lo que hemos visto el día de hoy. Por favor te pido que si fue así, pues me dejes un like en este video. También déjame en los comentarios qué versión te ha gustado más, qué dudas tienes sobre la herramienta, que yo seguro te voy a estar respondiendo a la brevedad. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo acerca de todas las herramientas de inteligencia artificial, los nuevos lanzamientos y todas las mejoras, todas las semanas estoy publicando videos acerca de estos temas y lo mejor que puedes hacer para no perdértelos es suscribirte a este canal y por supuesto activar las notificaciones para que cada vez que yo estrene un nuevo video, YouTube te avise y seas de los primeros en enterarte de las nuevas novedades y las nuevas herramientas. Yo sin más nada que agregar me despido y espero verte en el próximo video.